Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hemos invitado para responder a esta pregunta aplicada a casos concretos de nuestra actualidad política a dos abogados con experiencia en la política y también con una formación jurídica internacional. Por una parte, Pedro Cateriano, que es un abogado que ha sido ministro durante 4 años, hasta el año 16, y que ha hecho estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, lo cual nos es sumamente útil porque vamos a hablar en primer lugar sobre un auto judicial establecido hoy por la Audiencia Nacional de España. Y a mi izquierda, él también abogado Alfredo Ferrero, quien ha sido ministro de Comercio Exterior durante 3 años y que conoce en consecuencia lo que pasaba en el Perú durante los años del expresidente Alejandro Toledo y que nos dará su punto de vista también sobre los temas que vamos a abordar, comenzando por esta liberación provisional decidida por una sala penal de la Audiencia Nacional de España el día de hoy, que ha considerado que el riesgo de fuga del señor César Inostroza ha disminuido. Se ha pedido que entregue su pasaporte, que fije residencia en Madrid, que no salga del territorio español y que se presente 2 veces por semana a dar cuenta de su persona. Sin embargo, en la lectura del auto, uno descubre que el funcionario que lo ha redactado afirma que el señor César Inostroza ha nacido en Jauja, Junín, Argentina. ¿Qué confianza podemos tener en autoridades judiciales que no saben diferenciar Argentina del Perú? ¿Estas cosas pasan en la justicia española, señor Cateriano? Bueno, hay que deplorar y rechazar esta resolución de la Judicatura española, pero con mayor firmeza el argumento de defensa del prófugo Inostroza, que ha empleado la misma defensa política de Alan García cuando intentó lograr un asilo ante el gobierno del Uruguay, persecución política. Esto es inaceptable, ciertamente. Felizmente el presidente del Poder Judicial ha rechazado esta declaración de Inostroza. Nuestro Poder Judicial acá, señor Lecaros. Exacto. Además, resulta ridícula la afirmación de Inostroza que está, en caso de que lo extradite la justicia española, está en riesgo su vida. ¿Quién lo va a matar? Sería equivalente de una pena de muerte. ¿Lo va a asesinar Tubino? ¿Lo va a perseguir la señora Rosa Bartra, sus grandes encubridores? Porque ¿qué ha hecho Fuerza Popular con el APRA en el Parlamento? Evitar que se acelerara el procedimiento precisamente para proteger a Inostroza. Y una de las razones por las cuales pudo organizar su fuga fue por la demora del Parlamento Nacional en la tramitación ante el escándalo nacional, la pasividad fujiaprista en el Parlamento. Pero también por el billete que supo distribuir a los funcionarios de la Superintendencia de Migraciones, ¿no? Es otro aspecto que hay que señalar, porque en el cuadernillo de extradición que se ha enviado a España, hasta donde estamos informados, no se ha incorporado ese punto del soborno que pagó a las autoridades nacionales para que le permitieran la fuga. Eso lo tendrá que evaluar naturalmente la defensa del Estado peruano. Señor Ferrero, usted ha estudiado en una escuela de Derecho que tiene la reputación de ser la mejor del mundo. ¿Qué pasaría con un graduado de su Facultad de Derecho norteamericana que escriba una aberración semejante, ni equivocarse de manera manifiesta sobre el lugar de nacimiento de un imputado? Sí, yo creo que eso se trata más de un error material inexcusable, pero yo creo que es un error material. Finalmente debe decir Perú y no Argentina, y hay un error ahí en la redacción del acta. Pero aquí lo que está detrás, y creo que coincido con Pedro, es qué cosa está detrás de esta resolución, ¿no? Y creo que, vista como está la situación de Inostroza en España, este es un triunfo para Inostroza. En realidad yo pensé que iban a ser más drásticos con su situación. Que le den libertad provisional, ¿no es cierto?, aunque tenga que entregar su pasaporte y asistir cada 2 veces a la semana, es un triunfo para él. A mí lo que me preocupa es cuál es la lectura que está teniendo la Corte Española
respecto a la situación del Perú, porque estoy clarísimo de que en el caso de Inostroza y también el caso de García no es un tema de persecución política, ¿no es cierto? Y no sé si lo que está pasando tal vez es que como consecuencia de toda esta situación del Poder Judicial con la reforma política, la reforma judicial y el tema de las prisiones preventivas y preliminares, eso tiene alguna influencia en la argumentación de los señores Juven Nostroza frente a la Corte Española, porque claro, si uno ve que detienen a Humala y a Nadine, después detienen a Keiko y ahora el día de ayer a PPK, en algunos de esos casos, por no decir en todos, parece un poco exagerada la prisión preventiva. Pero no tienen sesgo político. La prueba es de que hay pluralismo en las decisiones judiciales, claro, severas, pero plurales. Puede haber pluralismo, pero lo que hay es evidentemente una exagerada connotación de la prisión preventiva, preliminar. La prisión preventiva preliminar es un recurso extremo, es un recurso que no es el recurso ordinario. Esa situación se da cuando no hay arraigo, cuando hay peligro de fuga, ¿no? Entonces, yendo al caso de PPK, para no entrar al caso de Keiko, que también creo exagerada, incluso creo que el de Humala también parece exagerado, porque ya no tenían pasaporte, tenían orden de inamovilidad, no podían salir del país. PPK tenía las cuentas bloqueadas, PPK tenía impedido de salir del país, PPK estaba en su casa, PPK tenía una serie de condiciones que determinaban cuál es la razón por la cual se le da una prisión preliminar, aunque sea de 10 días. Dice, pero son 10 días, no es nada. Oye, 10 días son 10 días en una cárcel a una persona de 80 años. Pero no conocemos todavía cuáles son las razones del fiscal para solicitar eso a la justicia. Vayamos, en primer lugar, a ver lo que ha dicho el fiscal Chávez Cotrina el día de hoy. Nosotros estamos a la espera de lo que decide el Tribunal Español. La decisión de si le otorgan la extradición o la deniegan todavía no se ha decidido. Lo que ha ocurrido ayer es que ha habido la audiencia conforme corresponde al procedimiento español, y dentro de los siguientes días el tribunal va a tomar la decisión. Puede que otorgue la extradición o puede que la deniegue. En ambas circunstancias lo va a decidir al final el Supremo, que tiene que ver, es decir, va a haber una doble instancia. Por ejemplo, si deniegan la extradición, el abogado peruano tendrá que apelarla. Si otorgan la extradición, seguramente la defensa de Inostroza la va a apelar. En definitiva, es la Corte de Segunda Instancia la que va a decidir si procede o no procede finalmente la extradición del señor Inostroza. Lo que debemos dejar en claro es que el Ministerio Público no persigue políticamente a nadie. Lo que está ocurriendo en este caso es una petición judicial del gobierno peruano al gobierno español por hechos delictivos que habría cometido el señor Inostroza en nuestro país. Bueno, lo que con relación exclusivamente al señor Inostroza, obviamente se espera que él venga a enfrentar los cargos que tiene en el Perú. Es decir, lo que estamos esperando es que el gobierno español, la Corte Española, nos dé la extradición y él venga a afrontar su juicio en el Perú, ya sea en calidad de detenido, ya sea en calidad de comparecencia. Eso se va a determinar en el momento que él esté en el país. Bueno, hemos escuchado lo que ha declarado el fiscal coordinador de lucha contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. Preocupa que diga que España puede decidir una u otra opción. Hasta el momento prevalecía el optimismo porque las causas nos parecía límpida. Ahora hay que estar explicando que no hay persecución política, y del lado del abogado español lo que tenemos es la afirmación de que no hay acusaciones penales debidamente fundamentadas. A ver, un poco ampliando lo que ha señalado Alfredo. Así como hay investigados que acatan las citaciones judiciales, que no evaden la acción de la justicia, también hay investigados que por no adoptarse medidas oportunamente huyeron. Por ejemplo, el presidente Toledo. El presidente Toledo se fugó del país en términos políticos, pero es un prófugo de la justicia actualmente, porque cuando salió del Perú no tenía ni siquiera impedimento de salida. El caso de Inostroza, prófugo de la justicia. El caso de Alan García, intentó el asilo usando el mismo argumento, repito, que Inostroza, que era un perseguido político, alegando persecución política. Entonces, los fiscales también tienen que aplicar criterios que tienen un aspecto también subjetivo. Ellos tienen la información, ellos han accedido a cierta información
reservada con colaboradores eficaces que la opinión pública no conoce. Entonces, yo coincido, es decir, la detención preliminar o la detención preventiva la debe disponer un juez cuando evidentemente hay factores de riesgo procesal de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia. Pero si no hay esas posibilidades, el juez tiene que evaluar. Pero así como hemos podido apreciar que hay personas que inclusive se han entregado a la justicia, como el caso del presidente Humala, también tenemos del otro lado. Ahora, sí preocupa que esta campaña que inició no solamente Alan García, sino también, no hay que olvidar, que parlamentarios en funciones del Congreso peruano viajaron al Uruguay. El señor del Castillo, el señor Velázquez Quisquén, el señor Mulder, a decir que en el Perú había persecución política. En ese contexto, el gobierno uruguayo rechazó esa temeraria y vergonzosa declaración de los parlamentarios apristas. Pero ese es el argumento que utilizan y que está empleando también Alejandro Toledo para demorar su proceso de extradición en los Estados Unidos. ¿Cómo se aplican las detenciones preventivas en el Perú? Ese ya es un criterio que tendrán que evaluar los jueces. Pero lo concreto es que si no hay firmeza también acá ocurrirían fugas y se han evitado algunas. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho mal para que lo que nos parece evidente, que son los, por lo menos, delitos de no crímenes con los que está implicado usted, señor Inostroza, no haya sido reconocido como tal por la justicia española? A ver, yo un poco abundando en lo que ha mencionado el doctor Pedro Cateriano, con el que coincido en lo que ha dicho, quiero también argumentar de que no todos los casos son similares. Exacto. Cada uno son diferentes. Entonces, no podemos evaluar un caso igual que el otro porque cada uno es diferente, ¿no? Y a uno tiene apreciaciones también diferentes. Por ejemplo, yo creo que es increíble que a Toledo no se le haya ordenado un impedimento salir del país. No entiendo cómo se escapó ese palomón, ese gallinazo, por ser una familia, porque ahí había una comprobación, no de un aporte, una campaña, de un montón de gente, como es el caso de Keiko, no el caso de organización criminal, dicen ahora con PPK, porque está la secretaria de toda la vida y el chofer de toda la vida, o en el caso de Humala, que hay unas agendas, pero tampoco hay una confirmación concreta. Con Toledo había una acción de 20 millones de dólares y Toledo está fugado, está en Stanford. Entonces, ¿cómo es que a todos los demás? No, ni siquiera Stanford ya creo que no quiere de él. Está ahora separado de la universidad. Bueno, en el Perú okay. ¿Cómo es que él, que es el principal, el único además comprobado, porque ya se ha demostrado la cuenta, el dinero, está libre y los demás, ¿no es cierto?, con prisión preventiva o con prisión preliminar? Entonces, esa situación también determina una inequivalencia en el tratamiento, o se nos escapó pues la paloma, ¿no? El otro tema es que a mí sí me preocupa cuando el tema de la prisión, y aquí no estoy defendiendo a nadie, ni al señor Humala, ni al señor PPK, ni a Keiko, simplemente considero que la prisión preventiva o prisión preliminar son situaciones extremas. Son situaciones que se deben dar cuando es que hay una situación de posibilidad de fuga o, como dice el secretario, no coopera con la justicia. En el caso del PPK, por ejemplo, había todas las citaciones, estaba con impedimento de salir del país y aún así está así. De repente hay alguna información que no conocemos, ¿no es cierto? Y de repente eso ha justificado esa situación. Pero la opinión pública en general, incluso los políticos, y no de su tienda, de su partido político como yo, porque no soy partido político, consideramos que eso es exagerado. En otros casos también nos parece exagerado. Muchos de esos políticos, sin embargo, lo hacen de una manera interesada para sentar precedentes que no les pueda concernir a ellos o a sus líderes. Así que no cite a los políticos como si fueran de una autoridad por encima de toda sospecha. Pero objetivamente, una multitud de abogados ayer de distintas tendencias y distintos procesados han indicado que aparentemente lo de PPK puede ser una exageración. No, el señor Lecaros, que es conocido por su ponderación, ha afirmado hoy que algunos juristas consideran que Lecaros? Presidente del Poder Judicial. A eso voy. Bueno, ¿qué va a decir? Bueno, lo que él ha dicho... El presidente del Poder Judicial no puede ir contra una orden del Supremo Poder Judicial. Lo que él ha dicho es que hay juristas que piensan que esto es inadecuado porque es excesivo, mientras que otros consideran que está fundado Pero el presidente del Poder Judicial no puede ir contra una orden judicial.
Pero lo que o sea, quiere no va decir a es que decir, no va a reconoce que hay pluralismo de puntos pero no de va a vista. declarar en contra de Bueno, su no es una propio verdad órgano. establecida. Hay juristas que Eso consideran... es tan parte como Nagasaki declarando a favor de PPK. Pero lo que ha dicho Alfredo Ferrero es cierto. Los casos son diferentes. Sobornos comprobados en los gobiernos de Toledo y García. Sí. 20 o más de 20 millones con Toledo y 49 millones de dólares en el segundo gobierno de García. En los otros casos sí hay diferencias también. La obstrucción de la acción de la justicia en el caso de Keiko Fujimori, en donde no ha sido ella acusada por adversarios políticos, sino por congresistas de su partido, es decir, que se han acogido a la colaboración eficaz. Es un caso muy diferente al de PPK y también al de Humala. Pero yo coincido con lo que acaba de señalar Fernando. Hace algunos meses, cuando Alan García decía que la famosa conferencia de los $100,000 se la había pagado los miembros de la Federación de Empresas Brasileñas, y no se conocía que había pagado esto Espínola con fondos que usaba Odebrecht para pagar los sobornos, él acusaba a todos. Y él montó la campaña con los fujimoristas en el Parlamento para las 2 vacancias a PPK y forzar la renuncia de PPK. Y hoy día varía de posición. Hoy día es él el defensor público. Alan García es el defensor público de PPK y él protesta por la detención preventiva. Preliminar. Sí. ¿Acaso por el pánico que tiene? Porque si hacemos también un análisis objetivo, ¿quién intentó huir? ¿Quién dijo que tenía informantes en la Fiscalía y luego un asesor del señor del Castillo aparece de casualidad el día que asaltan la oficina lacrada del fiscal de la Nación? Y finalmente, ¿quién ha formado parte activamente de una campaña de descrédito contra los fiscales desde una cuenta de Twitter? Intentando además, con el poder que tiene en el Parlamento y en los medios de comunicación, obstruir la acción de la justicia. Porque, ¿qué ha sido la interpelación o qué significó la interpelación al ministro de Justicia Ceballos? Un intento de bloquear el acuerdo con Odebrecht, que es lo que ha facilitado la información precisamente para que fiscales y jueces tengan en este momento transferencias de bancos, testimonios, documentos que la opinión pública no conoce aún, porque en muchos casos ni siquiera se ha formulado acusación fiscal, que, dicho sea de paso, en la mayor parte de los casos es una de las críticas más serias contra la Fiscalía. A no puede ser posible de críticas contra la Fiscalía, yo quisiera que regresáramos al punto de partida, porque parece efectivamente chocante que el señor Inostroza haya obtenido una decisión judicial de libertad provisional, que la justicia española haya considerado que se ha reducido, así dice, el riesgo de fuga. Usted ha tenido que ver con la extradición de Alberto Fujimori cuando estaba en el Ministerio de Justicia bajo los años de Alejandro Toledo. En la recta final. Se contrató a un abogado de primer nivel, a un conservador impecable en su opción por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho. Al doctor Alfredo Echeverri. ¿Qué hemos hecho en España? ¿Quién nos representa? ¿Cómo es posible que el abogado del señor Inostroza pueda pasearse por España diciendo que no hay una acusación sustancial contra su patrocinado? Creo que has dado en el clavo. Una de las carencias del Estado peruano en la mayor parte de los casos es el estado de indefensión. Prácticamente los prófugos de la justicia peruana litigan sin abogado enfrente. Y así es muy fácil, pues, bloquear, dilatar, intentar la prescripción, confundir a la opinión pública, porque o no hay recursos o se demora el Estado en contratar a los abogados. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Toledo, ya por la protesta interna, la Cancillería contrató un estudio de abogados de prestigio que enfrente precisamente al poderoso abogado que tenía Toledo. Cuando nosotros integramos la comisión investigadora en el primer que investigó el primer gobierno de Alan García,
el Estado peruano no tenía abogados. Y el señor Alan García tenía el estudio más poderoso de Washington defendiéndolo. Arnold and Porter. Claro. Entonces, en estos casos se ven las carencias, la falta de institucionalidad del Estado peruano. Señor Ferrero, ¿cómo es posible que lo que dice el señor Cateriano suceda en un país? Usted ha sido unos artífices del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, usted ha negociado eso con abogados, sí. Un tema complejo y altamente técnico que tomó por demás varios años. ¿Por qué somos tan buenos para contratar abogados en materias comerciales, económicas y aparentemente tan desastrosos para hacerlo cuando hay temas penales de esta gravedad? No, yo creo que es una falencia del Estado y el gobierno grave, ¿no? Yo creo que el Perú tiene que estar bien representado siempre, sean temas comerciales, sean temas de arbitraje internacionales, sean temas de extradición, y en este caso, con mayor razón, va a aparecer, ¿y por qué insisto en el tema de Toledo? Porque en este caso hay pruebas muy concretas. Ok, en los demás estamos hablando de acordación eficaz, acá hay cuentas, acá hay números, acá hay visitas a Costa Rica, acá hay... Pero además está probado, claro, el lavado de activos. No hay ninguna duda. Toda la ruta está probada. El único caso donde no hay ninguna duda es el de Toledo. Y Toledo no está. Porque incluso de García, donde hay una declaración de 40 y pico millones de dólares, hasta ahora a García no le encuentran ninguna cuenta, aunque puede estar en terceros. Pero hay ya una declaración de que hay un pago en exceso. Entonces, pero a Toledo, esa es su cuenta, es a él. Y él está fuera. Oye, Alfredo, y hay 14 millones de dólares en Andorra que nadie los ha tocado, ¿no? ¿De quién son esos 14 millones de dólares? De un parroquiano caritativo que los depositó y los dejó ahí para que duerma el sueño de los justos. Claro, y el otro tema que me llama a reflexión después de ver la resolución del caso Inostroza es que simplemente por un tema de olfato político y jurídico, si le están dando libertad provisional a alguien, lo van a extraditar poco tiempo después. El abogado de él ha dicho que esto es una señal de que la justicia ve con poca simpatía la extradición, pero no es necesariamente así. Por supuesto que no es una garantía, pero ya te indica de que los argumentos de Inostroza y su defensa algún impacto han tenido en los que han decidido que sea una libertad provisional y no sea pues una... Ahora, respecto sobre los procedimientos de extradición, ¿se ha podido añadir al cuadernillo el hecho, entre tanto, comprobado de que ha sobornado para salir del país? Bueno, porque lo que el abogado ha dicho en España es que él no es un prófugo de la justicia, puesto que él salió cuando no habían requerimientos contra él. No, además, el caso del soborno está acreditado y ese tendría que ser otro cuadernillo que debería enviar el Poder Judicial y tramitarlo a través de la Cancillería, porque ciertamente eso va a reforzar el pedido de extradición. Acá de otro lado lo que ocurre es que apreciamos que solo se escucha la voz de Inostroza en España. No hemos en España conocido, claro que no es un tema central para la prensa española, obviamente, pero no hemos conocido tampoco la postura del Estado peruano, ¿no? Yo desconozco, por ejemplo, y de repente Pedro, que tiene más familiaridad con el sistema jurídico español, que es un sistema más parecido al peruano en el sentido que no es como el sistema americano, que es anglosajón. En el caso del sistema americano sí es conocido que las extradiciones son difíciles de conseguir, ¿no es cierto? Porque dura mucho tiempo. No tengo mucho tiempo, sino que hay una serie de procedimientos y pruebas que tienen que acreditarse para que la Corte determina que esa persona tiene que ser extraditado. ¿Okay? No es fácil. Y con eso, a lo que voy es que si sabemos que eso es así, y eso lo saben todos los abogados del Perú, no importa dónde han estudiado, si yo estoy en Estados Unidos, el señor en España, pero sabemos que es así, el Perú ha debido desde el comienzo contratar al mejor estudio de abogados posible para lograr esa extradición, porque además esa extradición, si la tuviéramos acá, probablemente hubiese sido una gran señal para el Perú de la lucha a corrupción efectiva. Porque sería sintomático tener aquí ya a alguien que ya sabemos que ha cometido estos delitos. Entonces, en España no conozco cuál es el procedimiento, pero asumo que también exigirán ciertas condiciones para no cometer una arbitrariedad. Lo que se preocupa en los países es decir, no quiero cometer la arbitrariedad de enviar a alguien al país que lo está pidiendo si no estoy seguro
que hay suficiente contenido delictivo en los hechos que han sido imputados. Entonces, cuando no hay seguridad, los países se abstienen de la extradición. Tienen que estar totalmente convencidos. Y ese convencimiento parecería que todavía no ha llegado a Por la otra Corte parte, el española. abogado defensor de Nostroza en España hace valer que la intromisión del Estado peruano en este proceso, en el que la acusación corresponde al Ministerio Público Español, es una prueba de la injerencia política. Bueno, quisiera agregar el tema en el sentido que la judicatura española es muy garantista. Es decir, la aplicación de detenciones preliminares o preventivas no la emplean los jueces españoles como la aplican los jueces peruanos. Y eso tiene que ver también con la manera en que ellos administran justicia. Y ese es un factor indudablemente en el cual hay un criterio jurídico muy diferente entre España y el Perú. Pero sí hay un tratado de extradición. Los delitos, si bien es cierto, no tienen la misma definición en los códigos, sí se adecúan. Acá, de otro lado, no hay que olvidar que Nostroza es un abogado en materia penal preparada. Y una de las cosas que hizo notar una periodista que cubrió hoy día la salida de Nostroza del penal es el impacto que había tenido y la oportunidad, porque no es usual que a una persona le den el uso de la palabra. Y los jueces españoles le concedieron el uso de la palabra y claro, era la versión de Nostroza. La ley divina por encima de la ley de los hombres, bueno, entonces, su fe en Dios, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco es que Nostroza sea manco, no. Precisamente esto no hay, yo creo que hay que tomarlo como una clarinada de alerta. Es un golpe duro el que hemos recibido. Sí, yo también creo. El día de hoy, en el proceso de extradición es y hay que tomarlo en un sentido crítico, tampoco decir ya perdimos, no, pero adoptar las medidas para rectificar. Bueno, estamos de acuerdo todos en ese eso, tema, ¿no? solo Una clarinada de alarma. Para concluir solamente, nosotros hemos visto la exposición o parte de exposición de Nostroza ante los jueces españoles, pero eso va acompañado por lo general, Pedro me corregirá, por un escrito de defensa que debe estar en el expediente, donde debe estar diciendo, si yo sé que en España no hay prisiones preliminares ni prisiones preventivas, y yo sé que en el Perú están habiendo con frecuencia, además es una modalidad nueva también en el Perú, porque no había antes, digan, miren lo que pasa en el Perú, a todos los meten adentro y después los encuentran. Y Nostroza estaba adentro también, por eso, antes de ser condenado. Pero además, también el abogado de Nostroza criticó la colaboración eficaz, señalando que era un peligro la colaboración eficaz, es decir, cuestionando este procedimiento jurídico que ha obtenido éxitos en otras partes de América Latina y que precisamente no es tampoco una norma de común aplicación en todas Mientras partes. que, Pedro Castellano, España ha sufrido reveses graves en materia de extradición con los dirigentes nacionalistas catalanes, que no pudieron ser entregados desde Bélgica, Exacto. que es un país aliado de la Unión Europea. Puigdemont se pasea o está ahí precisamente. Es paradójico, ¿no? Que la judicatura española, que en estos momentos pretende extradiciones, obstaculice ahora o pretenda obstaculizar una extradición en donde está claro que en el Perú, con todas las limitaciones de nuestra democracia, de nuestra débil democracia, no hay persecución política. Bueno, si yo fuera Nostroza estaría feliz con lo que pasó ayer. Bueno, esperemos que no le dure mucho esa felicidad. Antes de que nos vence el tiempo y siendo las 7:30, quisiera aprovechar de la presencia de ustedes dos para que nos den sus criterios sobre otra negociación, más bien de carácter social, que ha tenido lugar, que se ha expresado hoy en el estadio de Chalhuahuacho. El primer ministro
y 4 ministros de este gabinete han pactado una agenda de 9 puntos con comuneros de varias comunidades apurimeñas y han encargado darle seguimiento a esta agenda de 9 puntos a alguien que usted conoce bien, señor Castellano, porque fue ministra en el gabinete que usted presidió, la señora Paola Bustamante. Su visión de la manera como se viene resolviendo, falta poco, pero se ha avanzado mucho esta crisis que hubiera podido ser muy negativa para nuestra economía y nuestro pacto social. Creo que otra vez podemos notar las falencias del Estado. Hace algún tiempo el gobierno asumió unos compromisos para facilitar proyectos, ejecutar pedidos, y debido a diversas razones, entre otras tal vez a la inestabilidad ministerial permanente que tenemos, no se cumplieron. Confío que este encargo que ha recibido la ministra Paola Bustamante lo cumpla. Es una profesional capaz, eficiente, y no podemos descuidar aspectos que constituyen fundamentales para el desarrollo económico del país. De otro lado, no hay que responsabilizar tampoco solamente al gobierno nacional. También tienen responsabilidad el gobierno regional y los gobiernos municipales. En ese sentido, escuché el día de hoy al presidente del Consejo de Ministros del Solar señalar que van a presentar un proyecto de ley precisamente para establecer un mecanismo en el sentido de que las regalías y el canon sea distribuido de una manera adecuada y además ejecutado. ¿Qué ocurría en el pasado con el gobernador regional anterior, por ejemplo? Recibía el dinero y no lo invertía en la zona de influencia ni en la población cercana a la mina, sino en distritos de mayor densidad poblacional, Andahuaylas, con fines políticos lejos de Cochabamba, electorales. Entonces, la población no veía el beneficio económico, no recibía el beneficio económico de esta mina. Creo que en ese sentido era importante adoptar estas medidas. De otro lado, el Estado también tiene que ser consciente que tiene la responsabilidad de ejercer el poder. No puede claudicar al principio de autoridad, porque si el mecanismo de negociación ahora va a ser el bloqueo de carreteras, bueno, siempre, creo, bueno, y no pero, es de ahora. También sí, sí, pero eso resulta nefasto. Es una forma de violencia que debemos criticar, que debemos condenar. El hecho de que en el pasado se hayan bloqueado carreteras no quiere decir que ese precedente se permita. Todo lo contrario. No. De esta crisis debemos sacar conclusiones importantes para que las cosas malas que han ocurrido no se repitan. No cumplir la palabra, Exacto. no ejecutar los planes pactados en octubre del año 16. No honrar la palabra. Señor Ferrero, su opinión sobre lo que ha tenido lugar hoy en el estadio de Molinopampa, en Chalhuahuacho. Bueno, yo en primer lugar creo que es un avance positivo en el contexto en que se ha venido dando estas últimas semanas la negociación con los comuneros, con las comunidades aledañas a la vía esta de acceso hacia las Bambas. Pero yo creo que hay que reflexionar un poquito más acerca de qué tipo de acuerdo queremos con las comunidades para que el acuerdo sea sostenible. Entonces, a mí me preocupa no la coyuntura solamente de la inmediatez de llegar a un acuerdo para poder sacar el cobre, que es un mineral muy importante para el Perú económicamente, para la minera también muy importante, y también para las comunidades, porque no nos olvidemos que hay 8.000 personas alrededor de la zona viviendo de la mina. O sea, no es que la mina esté viviendo solamente para... En un departamento que casi no tenía minería y en donde los pobladores no son antimineros. Yo pregunto, ¿el contexto de la negociación en las Bambas debe llevarnos a una negociación y a una solución de largo plazo?
no a un tema de coyuntura que implique sobre la base armar de qué lineamientos, qué es lo que ahí tiene vamos, en mente armar usted. un paquetito bonito cuya envoltura nos dure 3 años. Entonces viene el siguiente gobierno, cualquiera que sea, y se encuentra con que o se incumplió el acuerdo, o es insuficiente, o no se previó tal o cual cosa. Porque a veces los políticos tienen la visión cortoplacista del cargo. Yo llego a 2 años más y no me preocupo qué pase en el usted tercer que año. tiene una visión de largo plazo, ¿qué lineamiento le a parece? ver, en primer lugar, creo que hay que analizar realmente cuál es la solución definitiva para el tema de las Bambas. Se ha hablado de la carretera, que es una carretera que recibe 300, 400 camiones al día de traslado de material. 400 al día. 310 por el Ya. momento. Es lo mismo. ¿Ok? Segundo lugar, se habló de un mineroducto que parece que no se hizo porque no era conveniente. Y yo pregunto... Bueno, en un momento, porque se rompió un único proyecto en 2 minas diferentes cuando Strata vende a los chinos. Y yo pregunto, y la tercera posibilidad, y la pregunto, no estoy afirmando, ¿no será necesario de repente comente un ferrocarril? Entonces, ¿cuál es la solución realmente para que la Bambas no tenga el problema? Las tierras no fueron expropiadas, se consideraba una vía nacional, pero la expropió el Estado. ¿Pagó el justiprecio por esa vía para que sea vía nacional? ¿O declaró que era vía nacional y nunca pagó la expropiación? Entonces, porque si ahora no se resuelve el tema, le digo, te doy tanta plata y te arreglo 3 problemas, va a pasar 2 años y sucederá lo mismo. Volverá a haber un bloqueo, ¿no es cierto? El Estado tendrá que verse con la guillotina al cuello porque políticamente no conviene al presidente, no le conviene al premier, no le conviene al ministro, ¿no es cierto? Y tendremos el mismo problema. Entonces, hay que tener una solución definitiva y de largo plazo para que Pero el riesgo... cuando usted dice eso parece que la solución es logística, porque lo que propone como solución de largo plazo es logística, en vez de es carretera. logística, es económica, es social. O sea, a ver, la solución es social, tiene que ver con la solución económica. Acá el tema es económico, es medioambiental también, ¿no es cierto? Pero también es económico. Entonces, ese contexto yo pregunto es ¿cuál es la solución ideal para las Bambas? Más allá de cuál es la solución del día de hoy. Esa es la pregunta. Señor Cateriano, usted ha sido primer ministro y ha tenido que enfrentar negociaciones y descontento social. El señor Ferrero ha avanzado la idea de lineamientos de largo plazo. Yo no sé si está influido por gente como Hernando de Soto, que quieren cambios constitucionales en el régimen de la propiedad. Es que en realidad hay un problema no solo en las Bambas, sino en todo el Perú. Sí. Y es cómo hacer viables los proyectos mineros. Y en ese sentido yo rescataría algo que Mario Vargas Llosa planteó en la campaña del 90, capitalismo popular. La riqueza no solo debe ser de algunos, la riqueza debe beneficiar a todos. Y en ese sentido creo que la propiedad debe ser difundida. ¿Por qué en las concesiones que otorga el Estado, cuando viene una empresa, no tenemos posibilidad los peruanos de participar en el accionariado? Por ejemplo, que el 80% de las acciones sea de la empresa. 10% capitalismo popular. Bueno, cualquier peruano puede adquirir acciones. Regresará usted porque nos lleva lejos, es un tema importante, pero queda invitado una próxima vez. No, pero es un tema sin duda, sí, que deberá ser discutido en la campaña electoral. Bueno, sabemos. Porque para poder ejecutar esto se requiere un mandato claro, que las urnas apoyen las ideas. Señor Cateriano, queda usted invitado cuando vuelva de España. Quiero saber que está viajando ahí durante las elecciones, tiene algunas conferencias, me parece previsto ahí. Nos viene a visitar después para que desarrolle estas ideas sobre cambios estructurales en la participación en lo que usted llama capitalismo popular. Muchas gracias, Alfredo Ferrero, Pedro Cateriano. Vamos a ir a una breve pausa y retomamos quién tiene la razón con un analista profesional político, quien ha sido ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Hablo de Jorge Nieto. Primero, una pausa. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados.
Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Radio Oxígeno presenta el tributo que triunfa en el mundo llega a Lima. Dios salve a la reina, interpreta a Queen. Más de 180,000 tickets vendidos en el 2018. Sábado 13 de abril, Anfiteatro del Parque de la Exposición. A la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda. Dios salve a la reina en Lima. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Tres sujetos armados nos están asaltando. ¿Cuál es su nombre y ubicación del lugar? Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Un libro al que recurro siempre, ¿no? 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y si ustedes quieren volver a ser niños pero aprender un montón, Mi planta de naranja lima. La lectura agrede tremendamente la ignorancia, y eso hay que lograrlo. Hay que leer, porque de lo contrario no vamos a ser libres.
Recibimos en Quien Tiene la Razón al analista político y consultor político de larga residencia en México, Jorge Nieto, que se ha desempeñado como ministro de Cultura y ministro de Defensa. Naturalmente queremos hablar con él sobre la reforma política y sobre el diálogo intercultural, que es uno de sus temas, en tanto que es funcionario internacional de la UNESCO, el diálogo intercultural en las Bambas. Pero antes de eso quisiera conocer su opinión sobre la decisión de imponer prisión preliminar al expresidente Kuczynski. Usted ha firmado el comunicado junto a otros 28 exministros. Quería saber, cuando usted firmó el comunicado, ¿conocía el título que iba a llevar? El comunicado fue, digamos, pasado muy rápidamente, y la verdad es que yo esa tarde, porque fue creo redactado como a las 5 y media, estaba muy complicado en cosas, y al final hice una propuesta de redacción, pero digamos, no recuerdo exactamente, después lo he leído con calma, y para mí el problema, digamos, es claro. Yo creo que, salvo que el fiscal y el juez tengan nuevas evidencias que sean absolutamente contundentes, si tal cosa no es el caso, y eso lo sabremos en los próximos 6, 8, 10 días, porque ese es el plazo que tienen para presentar cualquier tipo de evidencia o documentación, a mí me parece que es un acto innecesario y abusivo con una persona que, pudiendo estar en un proceso jurídico, investigación que tiene que llevarse adelante, y que si hay lugar a responsabilidades incluso penales, tienen que ser asumidas, pero venía cumpliendo su deber como ciudadano, asistiendo a las citaciones, con sus cuentas bancarias bloqueadas, con sus casas inmovilizadas porque no podía ni siquiera hacer reparaciones en ellas, y teniendo el comportamiento de un ciudadano que quiere demostrar su inocencia, que asiste a la justicia en busca de De acuerdo, comprendo que usted repruebe lo decidido por la justicia, pero considerar que ha tomado una decisión inconstitucional y arbitrario va un poco más allá, ¿no? Es una medida que no me parece que sea la apropiada en este momento. No creo que sea apropiado. El fiscal ha presentado sus alegatos ante el juez, me imagino. El juez ha evaluado la situación y ha dado una resolución. Bueno, ese es mi punto de vista. Usted firmó entonces una actitud solidaria, pero parece que tiene reservas. Y creo que al mismo tiempo este tema es un tema mayor. Primer dato, todos estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Eso es inescapable. Tenemos que empujarla y llevarla adelante en cualquier sitio. ¿Todos? ¿Está usted seguro? Todos. No hay quienes lo dicen, pero buscan arreglarse para que la justicia no actúe con la misma severidad contra todos. Fernando, tú eres muy exigente con las palabras. Creo haber dicho, todos debemos estar en la lucha contra la corrupción. Debemos. Efectivamente, hay quienes, me parece a mí, claramente están en una actitud de generar un río revuelto para que en él haya ganancia de pescadores silenciosos. Pero el anhelo nacional es que mantengamos una lucha constante contra la corrupción. Primera cosa. Segunda cosa. Porque hemos visto al abogado Nakazaki, con mucho mejor inspiración en otras oportunidades, decir que esta decisión ha sido tomada para distraer del papelón hecho en las Bambas. Bueno, en las Bambas parece ser que las cosas toman una ruta, toman un rumbo. Ha habido un primer acuerdo con un conjunto de comunidades, las de Apurímac, y está pendiente, como se sabe, el bloqueo que hay en la comunidad del Cusco y alrededores. De modo que ahí yo, así como he señalado las dificultades que hay en ese proceso, diría que lo que hay que hacer es dejar al gobierno, con el apoyo de la Iglesia, con el apoyo de la Defensoría, seguir haciendo su trabajo y encontrar una ruta pacífica y dialogada de solución. Pero no quiero escaparme del tema anterior. Primero, todos debemos estar en la lucha contra la corrupción. Segundo, desde antes de la prisión decretada para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, yo he sido crítico del uso de las detenciones preliminares o preventivas. Fernando, 40% de los presos que hoy día están en las prisiones, de todas las edades, están presos sin sentencia judicial. 40%. Muchos de ellos pasan años en la cárcel y finalmente sus procesos sobreseen. Ni siquiera es que les den una sentencia, simplemente se agotaron los plazos de tan extenso que se hace el proceso de justicia.
40%. Esto lo que nos está diciendo es que nuestro sistema judicial no está siendo eficiente en todos los casos. Habrá casos en los cuales hay flagrancia en violación, narcotráfico, asesinato, en donde claramente tiene que haber pues una medida de este tipo, ¿no es cierto? O en otros casos. Hemos visto también procesos por narcotráfico que duran años y décadas. Pero en cualquier caso, yo creo que ahí tenemos un problema, más allá de cada caso puntual. Señor Tercera Nieto, cosa. Vayamos al tema las Bambas. Me interesa antes de que el tiempo nos venza, porque antes de que usted entrase a este set, los dos invitados, Cateriano y Ferrero, sostenían que hay que aprovechar de las Bambas para buscar hacer modificaciones de fondo y fijar lineamientos de largo plazo para que estas crisis no se repitan sin cesar. ¿Cuáles postularía usted como politólogo? A mí me parece muy interesante lo que aquí se ha dicho, pero yo he mencionado una idea que me parece que debería quizás el Congreso considerar. Se investigan muchas cosas, generalmente todas tienen que ver con escándalos políticos de corrupción, pero ¿por qué no hacer una comisión investigadora que vea el proceso? No para sancionar a nadie, para entender los procesos en los cuales se producen situaciones como las que han ocurrido en las Bambas. Estamos hablando, según dicen los economistas, del 1% del PBI. ¿Pero qué es lo que falta entender? Porque está claro para todos, ha sido reconocido por el señor primer ministro, que no se han cumplido las promesas que se hicieron a las comunidades el año 16, cuando usted era ministro. Por lo demás. No solo eso, no solo eso. Se produjo un cambio del estudio de impacto ambiental que modificó la salida del mineral por el ducto y se hizo por una carretera. ¿A quién se consultó? ¿Por qué no se consultó? ¿Es una decisión que solamente le compete a la empresa y al gobierno o tuvo que ser consultada con las comunidades? Ese es el origen de este conflicto, la no consulta entonces. Escuchaba al señor Ferrero decir que le parece a él que la salida es un tren y creo que tiene razón. El mineral baja del este de Apurímac hacia el Cusco, donde tronca con el tren, atraviesa Arequipa y llega al puerto. Pero en realidad la ruta mejor debería ser ir hacia el oeste y llegar hacia el puerto de Acarí, atravesando toda la zona de Pasco, que es en general una zona bastante plana. ¿Por qué? Porque toda esa zona tiene mineral para 100 años. Los próximos 100 años tienen mineral en esa zona. Bueno, y queda ese tren será un tren rentable. poco tiempo y tengo dos preguntas que hacerle todavía. Uno, su opinión sobre la evolución de los sondeos respecto de Martín Vizcarra. Y la otra es, naturalmente, estos 12 proyectos de ley de reforma política. Me parece muy bien que el gobierno haya desistido en plantear el tema de la bicameralidad en las propuestas al Congreso. Me parece muy bien, por una razón elemental. Hay que respetar la voluntad popular expresada en un referéndum recientemente convocado, realizado en diciembre del año pasado, que fue muy clara en la expresión de su voluntad. Yo creo que eso tiene que ser respetado. Y si hubiera la necesidad o urgiera plantearse el tema, tendría que convocarse a una medida. O sea que no habrá cambio sobre eso. ¿Qué hay que cambiar con urgencia para que la confianza de los ciudadanos en las autoridades políticas pueda por lo menos mejorar? Los dineros en la política. ¿Por qué tenemos congresistas de baja calidad? ¿Por qué nos sorprende la presencia de un señor Mamani, de una señora Yesenia Ponce, de un señor XXXX, que no tienen títulos, que mintieron, que no saben dónde estudiaron, que tienen problemas atrasados, que tienen problemas nuevos? Que roban gasolina. Porque cobran los partidos para la presencia en las listas parlamentarias. ¿Y por qué cobran los partidos? Porque necesitan dinero para la campaña electoral. ¿Y por qué es cara la campaña electoral? ¿Dónde se ve el 80-85% del dinero que los partidos recaudan para las campañas electorales? En los gastos, en spots de televisión, de una señal que es una señal de la nación que el Estado administra y que concesiona a privados. Pero eso es justamente el tema de una reforma, ¿no? Bueno, ese tema, usted me preguntaba cuál es el medular. Ese es el medular, porque eso nos va a ahorrar baja calidad, va a fortalecer la política, va a eliminar a la gente que va allí con una inversión en efectivo, con la que compra su sitio en la lista electoral y considera esa inversión en efectivo una inversión. Hay otros cambios, por ejemplo, el hecho de que las elecciones parlamentarias tengan lugar en la segunda vuelta presidencial. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese cambio. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el país es un país de una enorme diversidad regional, étnica, social, cultural.
No somos un sistema relativamente homogéneo de grandes clases medias como los Estados Unidos de América, donde el bipartidismo resume finalmente esa sociedad. Nuestro caso es completamente distinto. Primero. Segundo, porque en nuestra experiencia lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay la presencia en la esfera política de un proceso de polarización política. Queremos institucionalizar la polarización en la escena congresual, parlamentaria. Queremos que la polarización se institucionalice o queremos más bien marchar en una dirección distinta. Tercera